Hola amigos del canal, gracias por seguirnos en este video. Los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Los dejo con la siguiente experiencia que nos envió una amiga que se animó a compartirnos su relato. Espero que les sea de mucha ayuda. Crecí con mi padre y su familia en un pueblo rural. Soy hija única. Mi madre falleció cuando yo solo tenía 3 años de edad y en verdad no la recuerdo. No tengo fotos de ella ni nada físico que me haga recordarla. Solo algunos recuerdos que me relataba mi papá cuando yo era niña. Desde niña fui muy curiosa. Me gustaba saber cosas de mi mamá. Me gustaba escuchar a mi papá cuando me contaba cosas de ella. Pero eso solo sucedió hasta que tenía 6 años, ya que a esa edad perdí a mi padre. En su afán de querer tener una vida mejor, se fue en busca del sueño americano y desgraciadamente a medio camino murió. No recuerdo muy bien ese suceso. No sé si por el tiempo que ha pasado o por la edad que en ese entonces tenía. En un principio estuve viviendo con mis abuelos, pero poco tiempo después mi abuela enfermó. Ella no soportaba la muerte de mi padre, ya que era su único hijo varón, y desde siempre ella lo consintió mucho, pero no lograba superar esta pérdida. Cayó en depresión y posteriormente enfermó. Tuve que ser hospitalizada en varias ocasiones y por eso no podía seguir cuidándome. Y es aquí donde inicia mi largo peregrinar en la familia. Una tía, la mayor de las hermanas de mi papá, me llevó a vivir con ella. Tenía 3 hijos mayores que yo. Vivía con su esposo, el cual tenía un trabajo en la ciudad y solamente llegaba los fines de semana al pueblo. Era un señor alcohólico. Los primeros meses todo era muy bonito. Ella me cuidaba mucho y me mimaba. Me compraba muchas cosas y eso siempre era el motivo de discusión con su esposo. Él le reclamaba que ella gastaba conmigo y que si seguía así, sería mejor que me vaya buscando un lugar donde llevarme a vivir, pues él no tenía en mente mantener a hijos que no fueran suyos. Aún a mi corta edad, yo me daba cuenta que era por mi culpa por la que había discusiones en la casa. Además, empezaban a hacerme a un lado, se salían en familia y no me llevaban. Me tenía que quedar sola a cuidar la casa. Mi tía me mentía, diciéndome que irían al médico o tenían una cita familiar. Por eso no podía ir con ellos. Pero en ocasiones regresaban mis primos con regalos y cosas que compraban a los lugares que iban. Estuve 2 años con ellos hasta que el esposo de mi tía ya no me soportó más y amenazó con irse de la casa si no me iba yo. Y aunque mi tía me quería mucho, no quiso perder a su familia. Así que me tuvo que mandar a casa de otra tía y con 9 años cumplidos me tuve que ir y volver a empezar una nueva vida. Fue muy triste tener que irme y adaptarme de nuevo con otra tía. Para entonces mi abuela ya había fallecido 1 año atrás y mi abuelo había caído en el alcoholismo. Los primeros meses fueron muy difíciles. Mi tía vivía en la ciudad a 4 horas del pueblo donde nací. Ella no tenía hijos y los dos con su marido trabajaban muchas horas. En ocasiones no los veía irse a trabajar y rara vez los veía llegar. Solo estaban los fines de semana, si es que no organizaban una salida y se iban. Nunca me llevaban con ellos. Había ocasiones en las que se le olvidaba dejarme de comer. Es por eso que desde pequeña aprendí a hacer los quehaceres y a tratar de valerme por mí misma. Al año de haber llegado con ellos, a mis tíos se les presentó una oportunidad de trabajo en otra ciudad y mi tía claramente me dijo que no tenía contemplado llevarme con ellos, así que me tendría que regresar al pueblo. Me comentó que ya había arreglado las cosas con otras de sus hermanas y que me podía ir con ella un tiempo y posteriormente, tal vez, me llevaría con ella a la ciudad donde se iría a trabajar mientras se acostumbraba. Con 10 años de edad, tuve que volver al pueblo con otra tía. Ella era viuda con 2 hijos y se dedicaba a hacer trabajos domésticos de otras personas, como ir a lavar ropa o limpiar casas, cuidar niños. Sus hijos estudiaban, uno en la secundaria y otro su bachillerato. Eran unos chavos muy rebeldes, nunca estaban en casa y andaban en malos pasos, pero como mi tía nunca estaba en su casa, no se daba cuenta. A mi tía le gustaba que yo estuviera con ella, ya que también le ayudaba en las labores del hogar, y como no tuvo hijas, le alegraba tenerme ahí. Pasaron unos meses y todo iba bien. En las mañanas asistía a la escuela y por las tardes le ayudaba en casa. Con mi primo el menor tenía una buena relación, pero el mayor siempre me trataba con indiferencia, como si le diera igual que yo estuviera ahí.
Pero con el pasar de los días me di cuenta que tenía malas intenciones hacia mí. Y en varias ocasiones lo descubrí observándome mientras me bañaba, y también me daba cuenta de la forma en cómo él me observaba. Cuando cumplí los 12 años, mi primo, el mayor, me comenzó a tocar. La primera vez que lo hizo, tuve mucho miedo, y amenazó con correrme de la casa si yo decía algo. Y después esto se volvió rutina, pero yo no tenía el valor de decírselo a mi tía ni a nadie más. En el fondo tenía miedo de que si contara esto, no me creyeran. Además, mi tía se esforzaba para que no nos faltara nada. Cierta noche, mi abuelo tuvo que ser hospitalizado por una congestión alcohólica, y mi tía tuvo que pasar la noche en el hospital cuidando de él. En casa me quedé con mi primo el menor, pero a medianoche, cuando ya dormíamos, llegó el mayor, se metió al cuarto que yo dormía en ese entonces. El ruido al cerrar la puerta me despertó. Yo pensé que era mi tía, pero él se me acercó rápido y me tapó la boca. En voz muy bajita me dijo: si gritas, te voy a matar. Entonces comenzó a tocarme y a desnudarme, y después me violó. Fue algo tan feo, me sentí muy mal, me dolió muchísimo. Cuando terminó todo, me dijo que si alguien se enteraba de eso, me iba a matar, y que además nadie me iba a creer, y que debería ser agradecida por todo lo que habían hecho por mí en esa casa. Pasaron los días, y con mucho miedo no le quise decir a nadie. Además, ¿a quién le podría decir? Mi tía no me iba a creer, y no tenía nadie más. Lo peor de todo es que después mi primo abusaba de mí con más frecuencia, y cada vez que eso pasaba me sentía muy mal. No tengo palabras para explicar esto, menos cuando tienes 12 años y tienes que pasar por algo así. Pasaron unos meses y cuando no pude más rompí el silencio. Pensando que mi tía podría ayudarme, le conté todo, pero no debía haber hecho eso. Al menos no con mi tía, con otra persona tal vez. Me acabó de chismosa, me dijo que su hijo sería incapaz de hacerme eso, y que si lo llegó a hacer es porque yo lo provoqué. Me culpó de todo y para el colmo me corrió de su casa. Me dio unos días para buscar a dónde irme a vivir, pero ya no me quería más ahí con ellos. No sabía qué hacer. Me sentía humillada, derrotada. Ya no tenía nada más que hacer ni a dónde ir. Estaba destrozada completamente. Entonces recordé a una amiga que siempre me decía que se quería ir lejos. Ella también tenía problemas en su casa con sus padres, porque ellos siempre tenían discusiones y llegaban a golpes. Así que la busqué y juntas decidimos irnos. Los días siguientes, ella se escapó de su casa para irnos juntas. No teníamos ni la menor idea de a dónde ir. Así que decidimos irnos a la ciudad más grande del estado vecino. Con el poco dinero que logramos juntar, pudimos llegar y buscar un cuarto. Para entonces ya estaba por cumplir 14 años. Aún estaba muy pequeña, pero era libre. Ya no iba a sufrir de abusos por parte de mi primo, y eso me tranquilizaba. En los días posteriores encontramos trabajo. Empezamos desde abajo. Ella encontró trabajo en un comedor y en una casa haciendo labores domésticas. Con el tiempo todo empezó a marchar bien, y ya casi 10 años de haberme salido del pueblo, he aprendido a llevar las cosas por mí sola, a valerme por mí misma. No tengo a nadie en esta vida. Mi amiga hace unos meses encontró a su media naranja y ahora vive muy feliz. Yo he decidido esperar más, aún no me siento preparada. Jamás volví a estudiar, cosa que me hubiera encantado hacer, pero vivo trabajando de manera honrada. Tampoco he vuelto al pueblo donde nací y crecí. Tuve una niñez muy dura, pero lo que siempre me ha dolido es haber crecido sin mis padres.